Muy bien. Muy bien, chicos, buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a la clase de complementaria, es decir, la semana pasada, que fue el día sábado 23, no recuerdo, 20, ahí está, ¿dónde estamos? Sábado 21, ¿no? No tuvimos clase, no mandé los links y a modo de recuperación es que estoy haciendo esta clase, ¿no? Ya estoy publicando las dos clases juntas, es decir, la que se dictó hoy, jueves 29, y la que se debió dictar el sábado, perdón, ¿qué hablo? Hoy es sábado 29, 28 y hay la otra también que se debió dictar sábado 21, ¿no? Todas las clases faltantes las estoy complementando ya. También voy a publicar un video de computación a modo de recuperación y que no se pierdan esos minutos que yo tenía con ustedes, ¿no? Que les debía, para estar todo saldado. Bien, entonces ya vamos a iniciar. Hoy es nuevo tema. Bien, ya cerramos tema en la clase. Hoy vamos a abrir. Bien, estoy mandándoles una ficha de segundo secundaria, es la que vamos a trabajar. ¿Sí? El tema de hoy es comprensión de textos. ¿Qué tanto, perdón, qué tanto podemos nosotros entender lo que leemos, ¿no? Muchas veces leemos algo y simplemente, no sé, a veces el nerviosismo, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, en la que, por ejemplo, a veces he estado en clase, en una clase X, ¿no? Y en la universidad, y el profesor, que muy pocas veces lo hacen, porque en realidad no te mandan a leer, te indican, lee esto, ¿no? Y tú dices, ok, voy a leerla, lo lees, y mi persona a veces se concentraba tanto en leerlo tan bien que mi cerebro, mis hemisferios no se ponían de acuerdo y no funcionaban y decían, ok, voy a leer, leía también, pero no me concentraba en entenderlo también. Entonces ahí había una discordancia, ¿no? Pero la idea es, así como lo lees perfecto o muy bien, también tienes que entender. Muy bien, entonces eso es algo que nosotros a veces tenemos que aprender, ¿no? A trabajar con ambos modos, ¿no? Tanto como lo que lees, entiendes, ahí la voy a, perdón, tanto como lo que lees, entiendes, también con la fluidez y la entonación que uno necesita, ¿ya? Eso. Entonces, analicemos eso, señores. Hoy vamos a trabajar lo que es la comprensión de textos. Bien. Uno, porque se divide en dos partes, ¿no? Hoy día es uno y el siguiente sábado trabajamos la segunda parte. ¿Qué entendemos por un texto? ¿No? ¿Qué cosa es un texto? Un texto es, ¿no? Un pequeño, la unión, bien, con un sentido relacionado al título de palabras, es el conjunto de palabras, el conjunto de oraciones también, ¿sí? Con un propósito, con el propósito puede ser de informar, de divertir, puede ser de repente de generar intriga, etcétera, pero eso es un texto, ¿no? Es la unión tanto de palabras como de oraciones con un mismo sentido, es decir, que basados en un título, ¿no? Ahora, la etimología, ¿qué es la etimología? Es de dónde proviene la palabra, ¿no? ¿De dónde salió la palabra texto? Simplemente a alguien se le ocurrió y decir, ok, yo a esto que he leído le voy a llamar texto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nace texto? Muchas de las palabras que nosotros usamos para comunicarnos tienen un origen griego, un origen a veces latín, ¿no? No latín de latinoamericano, ¿no? Sino que la lengua latín, antigua. Griego, latín, ¿bien? Que son las palabras más usadas. Entonces, el texto viene del latín textus, ¿no? ¿Qué significa tejido? Y tú dirás, pero tejido, ¿cómo? Tejido de,
de alguna tela, no, sino que tejido que se van uniendo las oraciones, se van tejiendo para formar algo bonito, ¿no? Con propósito. Bien, entonces, eso es el texto. La escritura del texto, ¿bien? Un texto cualquiera, ¿bien? Consta de los siguientes elementos en su estructura. Puede tener, bueno, tiene que tener un tema, una idea principal, las ideas secundarias y el título. Ahora, el tema no es lo mismo que decir el título, ¿ok? Es decir, el tema del que yo voy a trabajar mi texto puede ser, no sé, del el estado de emergencia en Lima, en San Juan del Lurigancho, el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho. Ese es el tema, pero no significa que mi título sea el mismo. Si yo escojo el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho, el título puede ser, no sé, pues ¿funciona el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho? O el título puede ser, estamos viendo los resultados, ¿no? Entonces, no necesariamente el tema con el título son lo mismo. Es más, no deberían ser lo mismo. El tema es más general. Es de qué voy a abordar, ¿no? Por ejemplo, el tema general, digamos, ¿no? Pueden ser el SIDA, ok, pero el título de repente, mi tema es el SIDA, pero yo de repente quiero enfocarme nada más en síntomas del SIDA. Entonces, tu tema será el SIDA y el título será los síntomas del SIDA. Bien, es como que ya especificas más de qué vas a hablar en el título. Bien, la idea principal se puede obtener por párrafo. Bien, ya creo que ustedes identifican que es un párrafo, ¿no? Podemos identificar y contabilizar cuántos párrafos tiene un texto. El texto está compuesto de uno o más párrafos, ¿ok? Y cada párrafo, bien, está compuesto de oraciones y cada oración está compuesto de palabras, ¿bien? Entonces, cada párrafo cuenta con una principal. En el, no sé, en un caso ya muy, muy raro, podría tener hasta dos ideas principales, pero lo normal, lo básico es que tú encuentres solo una idea principal por texto. Bien. Y las ideas secundarias sí pueden ser hasta dos, ¿no? Uno, dos y hasta un poco más, pero lo normal lo ideal es que sea entre una a dos, nada más, igual por párrafo, ¿ya? Em, por lo general, siempre se ha usado el color azul, el color rojo para las ideas primarias o principales y el color azul para las ideas secundarias, ¿no? Son los colores que más se usan. Me encanta escribir cartas, dice, las cartas son textos, es correcto. Las cartas son textos, son composiciones, son uniones de párrafos, oraciones y de palabras. ¿Ok? El tema. Ok, vamos a entender aquí qué es el tema, ¿no? Es el asunto o idea básica de lo que va a tratar el texto, ¿ven? Es lo más básico, lo más general. Expone en una frase nominal, general o corta, a todo el texto sintetizándolo. Bien, vamos a ver aquí el siguiente ejemplo. Aquí me dice, el dolor es una forma de energía que pasa de unos cuerpos a otros. Cuando esos cuerpos están a diferentes temperaturas, los cuerpos que desprenden calor se llaman focos caloríficos. Por ejemplo, el sol y el fuego son focos caloríficos. Cuando la temperatura del aire es mucho más baja que la temperatura de nuestro cuerpo y no estamos bien abrigados, decimos que tenemos frío. ¿Ok? Ese es un ejemplo. ¿Qué nos dice más abajo? Nos dice sobre qué asunto trata el texto. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué nos está exponiendo en ese texto? ¿No? Nos habla, por ejemplo, del calor, bien, en los cuerpos que desprenden calor, o sea, nos está hablando del calor, ¿cierto? Menciona en cada oración el calor, ¿bien? ¿Y qué pasa cuando nuestro cuerpo no lo tiene, ¿no? Cuando el calor no está presente y la temperatura es baja, ¿bien? Es que tenemos frío. Entonces, ¿cuál es el tema en general del texto? Es el calor, ¿bien? O sea, es una manera general. El título no necesariamente, ya les he dicho, es lo mismo, ¿bien? Eso es para que ustedes vayan practicando. Ahora viene por último aquí, bueno, nosotros tenemos la idea principal. Hoy vamos a trabajar hasta, ¿dónde está? ¿Dónde está la idea secundaria? Aquí está. Hoy vamos a trabajar esa idea secundaria, ¿ya? Hola, papá de Jimmy Neutron.
Es aquel enunciado que expone la parte más importante del texto. Se expresa en forma de oración y si quizás nosotros la querramos extraer del texto, este perdería su base desvinculándose así las ideas secundarias, ¿no? Es importante reconocer y subrayar la idea principal, sí, por eso les decía de que a veces tenemos que escoger un color diferente de la principal que la secundaria, ¿no? Entonces, en teoría, la idea principal es la parte más importante del texto, ¿bien? Y hasta del párrafo. Ahora, eh, hay ocasiones en las que se pide identificar una oración principal por párrafo y hay ocasiones en las que te piden identificar una oración principal solamente por texto. Por todos los párrafos que hay, la principal. Bien. Entonces, recordando, la idea principal es aquella que nos va a exponer lo más importante de un texto. Bien. Y pues la vamos a expresar siempre en forma de una oración. ¿Ya? Vamos a ver aquí el ejemplo. Enormes, muchos más grandes que los actuales, elefantes con largos cuernos y una piel poblada de pelos lanosos que los hacía todavía más imponentes. Los mamuts son quizá los más conocidos de los animales prehistóricos y seguramente los más estudiados, sobre todo porque los hielos de Liberia han conservado algunos ejemplares prácticamente intactos durante más de 2000 años, 10.000 años. Esto ha permitido a los científicos reconstruir no solo el esqueleto fácil, el esqueleto, perdón, fosilizado, ¿no? Ay, perdón, fosilizado, sino también, además de comprender cómo eran y cómo funcionaban sus órganos internos, qué tipo de alimentación tenían y otros rasgos de su particular existencia. Entonces, el tema sería muy sencillo, ¿no? Nos está hablando de los mamuts en general y la idea principal tenemos que buscarla de aquí del texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una idea principal no podría ser muchos más grandes actuales que los elefantes, con largos cuernos, no tendría sentido porque todavía no me está expresando lo más importante del texto. Bien, entonces, quizás puede ser, a ver, vamos a ver aquí, enormes, muchos más grandes que los actuales elefantes, con largos cuernos y una piel poblada de pelos lanosos. Los mamuts son quizás los más conocidos animales prehistóricos y seguramente los más estudiados, sobre todo porque los hielos de Liberia han conservado ejemplares acá. Si nada más comprender, listo. Yo creo que aquí lo principal es cómo describen al mamut, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, Am, muchos más grandes que los actuales elefantes, con largos cuernos, una piel poblada, pelos lanosos, que los hacían más imponentes de repente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a lo largo del texto te explica y te dice que estas características ya han sido reconocidas, ¿ok? ¿Por qué? Porque se han hecho estudios, los cuales han logrado que los mamuts puedan describir bien de esa manera, se pueden describir de esa manera, ¿no? Su pelaje, sus cuernos. O sea, es como que los elefantes son la evolución de los mamuts, si ustedes se darán cuenta. Bien, entonces esa es la idea principal. Y por último, las ideas secundarias son aquellas oraciones, ven, perdóname un ratito, por favor. Que están comiendo acá mis perritos. Lo siento. Bien, entonces las ideas secundarias ya es lo segundo más importante de un texto, ¿no? Son aquellas oraciones que complementan a la idea principal. La detallan, la ejemplifican con o la especifican, ¿no? Si se quitara a una de ellas, el texto no perdería su base, pues la vinculación requerida se mantiene por la idea principal. Es decir, que si yo de un texto quito la idea secundaria, no tendría relevancia. ¿Por qué? Porque como es secundaria, la importancia va a recaer siempre en la idea principal. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes un texto aquí y sacas la idea principal, tu texto no tendría consistencia, ¿no? Porque la idea principal es lo que va a comunicar más. Bien, en cambio, la idea secundaria es lo que va a generar, bien, lo que va a generar un arraigo con la idea primaria. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, chicos, por este video, por aquí, no les voy a mandar tarea porque ya el día
sábado 28 yo ya les he mandado tarea. Espérenme. Bien, entonces les comentaba que hoy no voy a dejar tarea ya, chicos. Hoy simplemente es un video de enseñanza y ya la siguiente clase que es el otro sábado sí les voy a dejar tarea, ¿sí? Entonces estamos en comunicación, nos estamos viendo. Bien, que tengan una bonita semana. Los quiero mucho y pórtense bien. Bye bye.